Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a otra clase del tío Boris. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, y vamos a ver qué consecuencias tuvo este evento bélico, ¿ya? Ahora, un elemento muy importante respecto a esta guerra y que debemos de subrayar fueron las trincheras. Las trincheras fueron los huecos que cavaron los soldados para ocultarse ahí y mantener el fuego cruzado con el otro bando, con el bando enemigo. Y gracias a las trincheras, la guerra se prolongó durante semanas, meses y años, ¿sí? Ya que no podían avanzar porque los soldados se ocultaban en las trincheras. Y bueno, posteriormente vendría un invento bélico muy importante que fue el tanque de guerra, ¿no? Lo inventarían los británicos y esto también ayudaría a que la Primera Guerra Mundial finalice, ¿no? Gracias al tanque de guerra ellos pudieron cruzar los territorios enemigos, las líneas enemigas de una forma más eficaz, ya que con el tanque de guerra el fuego cruzado no les hacía nada y podían pasar por encima de las trincheras, ¿ya? Pero bueno, este es un pequeño datito muy interesante que quería compartir con ustedes. Y ahora sí, vamos directo al tema. Pero para entender la Primera Guerra Mundial, primero tenemos que comprender un par de cosas, ¿ya? Primero, el contexto de Europa. En Europa habían algunas potencias que estaban emergiendo. Estas potencias eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Alemania especialmente porque a nivel económico estaba creciendo un montón. Y aparte estaban las de siempre, ¿no? Gran Bretaña, Rusia, Francia, ¿sí? Y bueno, a Rusia no, se le consideraba más que por su poderío económico o por su poder colonial, que prácticamente no tenía, era por la vastedad de territorios que controlaba y por su inmensa población, ¿sí? Entonces por eso se le consideraba más una potencia a Rusia, ¿no? Y bueno, estas potencias estaban en competencia por el predominio del continente, ¿sí? Buscaban expandir sus territorios, como hemos visto, ¿no? Gran Bretaña en algún momento se le conoció como el imperio donde no cae la noche, donde no duerme el sol, ¿no? El imperio que nunca duerme. Y bueno, a su vez estaban compitiendo por el control financiero, ¿no? Recordemos que el siglo XX da paso a una industrialización súper grande, ¿ya? Y bueno, algo muy importante igual para comprender la Primera Guerra Mundial. Hay la región balcánica. Sí, la región balcánica está ubicada al este de Europa, al sureste de Europa. Y esta región por muchos siglos fue cotizada por distintos imperios, ¿no? El imperio bizantino la ocupó y de igual manera los turcos la ocuparon hasta el año 1913, año en el que fueron expulsados por los países de la Liga Balcánica, ¿ya? Y bueno, ¿por qué ha sido este territorio? Porque es muy importante para la Primera Guerra Mundial. Porque el Imperio Austrohúngaro, después de la expulsión del Imperio Turco de este territorio, va a querer ocupar este territorio, va a querer expandir sus lindes, sus territorios. Y bueno, esto va a ocasionar el descontento de las personas que estaban en estos países, que buscaban su autonomía, ¿sí? Y a causa de eso va a suceder la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero ya vamos a explicarlo de una mejor manera. Pero antes tenemos que comprender algo más. Tenemos que comprender que eh, como estos países estaban luchando por el predominio, vieron que no podían hacerlo solos, entonces formaron alianzas. De un lado se formó la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y también por Italia. ¿Sí? Esta fue conformada en el año 1882 por el canciller alemán Otto von Bismarck. Y al ver esto, ¿qué hicieron los otros países? También formaron su propio grupo, ¿no? Entonces, Gran Bretaña, Francia y Rusia conformaron lo que se llamó la Triple Entente. Ahora, como ellos estaban luchando por el dominio y predominio de Europa y a nivel global, vieron que se veía venir una guerra inminente, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que empezaron a armarse cada uno de estos países. Empezaron a comprar buques de guerra, armar y fabricar buques de guerra, ametralladoras, dirigibles, aerostáticos, ¿no? También aviones de guerra, submarinos, gases mortíferos, como ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha, ¿no? Y bueno, respecto a los aviones de guerra, esta imagen me recuerda mucho
al Barón Rojo, que fue un personaje muy destacado de esta guerra. Era un comandante y aviador alemán que derribó a 80 aviones enemigos, ¿sí? Entonces, si ustedes han visto las caricaturas o han escuchado de él, ya saben que fue un personaje de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, como yo les comentaba, el Imperio Austrohúngaro tenía pretensiones sobre la región balcánica, ¿sí? Quería ocupar este territorio. Y resulta que su heredero, el príncipe, eh, Francisco Fernando, junto a su mujer, van a Sarajevo, ¿sí? Que está ubicada actualmente en Bosnia, ¿no? Van a esta ciudad y son asesinados por un estudiante. Son asesinados y este evento, que fue el 28 de junio de 1914, va a ser muy importante para la Primera Guerra Mundial, ya que a raíz de esto, un mes más tarde, el Imperio Austrohúngaro declara oficialmente la guerra a Serbia y empieza por fin la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, aquí algo que hay que subrayar es que el asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue un evento que alarmó, ¿no?, a la población, sí, que causó grandes estragos, que la gente se sintió dolida, sino más bien fue una excusa que, que tomaron los austrohúngaros para realmente eh, hacer valer sus intenciones de expandir su imperio, ¿no? Entonces, empieza la Gran Guerra, ¿no? 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y se forman dos bandos. Ahora, la Triple Alianza ya no existe. ¿Por qué? Porque los italianos no van a formar parte de no van a apoyar a las potencias centrales, no van a apoyar a Alemania o Austria-Hungría en esta guerra. Italia ya había pactado una alianza secreta con Francia, ¿sí? Que en caso de que, eh, digamos, los franceses, los británicos atacaran a los alemanes, los italianos no iban a intervenir. Porque habían pactado en secreto quedarse con algunos de los territorios que estaban en disputa en caso de un conflicto bélico, ¿no? Y bueno, ¿qué adujeron los italianos? Adujeron que ellos no iban a participar en la guerra y no iban a entrar en ella porque porque la Triple Alianza tenía que ser un ente pacífico y ellos habían sido primero los agresores, ¿no? Pero como yo les comento, no se debía a eso, sino se debía a un pacto que ya habían hecho anteriormente. Pero bueno, entonces inicia la Gran Guerra, eh, se declara la guerra a Serbia y Alemania asimismo apoya a Austria-Hungría y empieza su expansión por Bélgica y por Luxemburgo. Y a raíz de esto, los británicos le declaran la guerra a Alemania, asimismo reciben el apoyo de los franceses que querían ocupar territorios alemanes y poco a poco se van involucrando distintos países en esta guerra, ¿no? Por eso se le va a conocer como la Primera Guerra Mundial, porque involucró a muchos países a nivel internacional, ¿no? Por parte de las potencias centrales va a participar también Turquía, Bulgaria, y por parte de los aliados se va a incorporar Italia, que prácticamente traicionó a la Triple Alianza, Bélgica, Portugal, Japón y Estados Unidos posteriormente en el año 1917, ¿sí? Bueno, aquí cabe señalar algo muy importante, ¿no? Que Rusia no va a culminar la participación en la Primera Guerra Mundial a raíz de que, debido a la gran inflación que produjo este gasto en armamento, en la alimentación de los soldados, la economía del país declinó sumamente y aparte era un país que no estaba industrializado, entonces mucha gente vivía en extrema pobreza. Y a causa de esto se va a dar la Revolución Rusa, que es el siguiente tema que vamos a estudiar. Pero bueno, continuamos. Ahora, lo que ustedes pueden ver aquí es el mapa de conflictos de la Gran Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría combatía con Serbia, combatía con Rusia, ¿sí? El Imperio Otomano, el Imperio Turco estaba enfrentándose a Rusia, Alemania por los dos bandos, occidental y oriental, ¿no? Con Rusia en el oriente, con Gran Bretaña, Bélgica y Francia en el occidente estaban peleando y a la par se fueron involucrando algunos países en el transcurrir de los años, como pueden ver en el mapa, ¿no? En la brújula. Y bueno, ustedes también van a ver que hay algunos países que no se involucraron en la guerra, ¿no? Los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, también Suiza, que España y Holanda tampoco participaron, ¿no? Que estos ya no son países nórdicos. Pero bueno, se va a dar este conflicto y
va a ser un conflicto sumamente largo, por lo que les comentaba, ¿no? Era una guerra de trincheras que era disputada centímetro a centímetro. Y bueno, ¿cuándo va a dar fin? Va a dar fin poco después de que Rusia se retire de la guerra, ¿no? Se retira de la guerra firmando un pacto con Alemania, cediéndole algunos territorios y declarando la paz, ¿no? Se retira Rusia y Alemania decide enfocar todo su frente en la parte occidental, ¿no? Pero sucede que al expandirse un poco más, al estar combatiendo no solo en la tierra, sino también en el agua con Gran Bretaña, los alemanes empiezan a derribar barcos que no debían, barcos mercantes, ¿sí? Que provenían de otros países del extranjero, y uno de estos era de Estados Unidos. Entonces sucede que los estadounidenses se molestan y declaran la guerra a Alemania en 1917. Su presidente Woodrow Wilson declara oficialmente la guerra y manda sus tropas a Europa, ¿no? Y bueno, con la invención del tanque de guerra, con el apoyo abismal de varios países que ustedes vieron, ¿no? Portugal, Japón, Bélgica, entre otros, inclusive Grecia, ¿no? El bando de los aliados logra vencer al grupo de las potencias centrales, ¿no? Que eran, estaba conformada por pocos países, y gracias también a la entrada de Estados Unidos en la guerra, ¿no? Entonces, el 11 de noviembre de 1918, Alemania declara el armisticio y se da fin a la guerra. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajo este conflicto bélico? Primero desaparecieron los imperios, ¿no? Ya se procura formar países y que no existan imperios. Austria-Hungría desaparece, se divide, ¿no? Austria, Hungría, Yugoslavia. El imperio alemán se deja de ser un imperio, se llama Alemania. Igual pierde varios territorios y se le dan fuertes sanciones económicas a través del Tratado de Versalles. Y en el caso de los turcos lo mismo, ¿no? Eh, Pierden igual el nombre de Imperio Otomano y ya se convierten totalmente en Turquía, ¿no? Y bueno, aquí algunos datos que tenemos que tener en cuenta de por qué se le conoce como la Gran Guerra. 9 millones de personas murieron por causa de esta guerra, 22 millones recibieron heridas, 7 millones quedaron inválidos y 5 millones de personas fueron declaradas desaparecidas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, fue un evento sumamente grande, fuerte, sanguinario, ¿no? Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, y aquí están las actividades que tienen que hacer, chicos. En primer lugar, ustedes van a hacer una línea de tiempo acerca de la Primera Guerra Mundial. Aquí se han incluido los eventos más relevantes, ¿no? Pero ustedes tienen que investigar y hacer una línea de tiempo más completa, ¿ya? Y bueno, en segundo lugar, ustedes se van a plantear preguntas que no se han respondido en esta exposición. Digamos que una pregunta que no se hubiera respondido en esta exposición fue ¿por qué Estados Unidos no participó en la Gran Guerra, ¿no? Entonces, esa podría ser una pregunta que se plantearon. Ahora ustedes tienen un montón de preguntas que plantearse respecto a este tema, ¿no? Entonces escriben todas las preguntas que tengan, luego van a escoger una de ellas, la consultan y van a escribir un texto, ¿no? De una carilla sobre eso. Y lo acompañan con una ilustración, ¿sí? Un texto respondiendo a la pregunta que se plantearon. Y bueno, eso sería todo. Una buena tarde, una buena noche, un buen día y ya nos estamos viendo.